Asistentes a la jornada, miembros de la comunidad educativa y, como he dicho, compañero de corporación y directora académica del área de la Fundación General de la UMA, bienvenidos a esta cuarta edición de la jornada sobre la adolescencia de Benalmádena. Ha vuelto a ser un privilegio para Benalmádena convertirse ya por cuarta vez en centro neurálgico para el debate y análisis de un periodo vital tan complejo y esencial en la formación y madurez de las personas como es la adolescencia. Y resulta especialmente satisfactorio recuperar el formato presencial tras una tercera edición virtual, extremo al que nos obligó la terrible pandemia que nos azotó y que nos sigue azotando desde hace ya casi 2 años. Que hoy podamos volver a reunirnos para compartir conocimientos y profundizar en las temáticas y aspectos que enriquezcan la formación de adolescentes y demás integrantes de la comunidad educativa supone otro feliz síntoma de que seguimos avanzando paso a paso hacia la ansiada normalidad. Desde hoy, Benalmádena será escenario del interesante ciclo de charlas que hoy arrancamos con María Acaso, prescriptora, influencer, profesora y experta en educación artística, que con su charla nos ofrecerá las claves para identificar la terrible violencia que logra colarse en el subtexto de la cultura visual en la que vivimos inmersos. Un hecho que no debe pasar desapercibido a la comunidad educativa, motivo por el cual esta charla cuenta con un valor añadido, ya que los asistentes aprenderemos las herramientas didácticas para identificar esa violencia invisible y evitar que dañe al alumnado y a nosotros mismos. Además de este ciclo de ponencias, en esta cuarta edición volverán los talleres destinados a docentes y charlas en todos los institutos del municipio, vertebrada en torno a 3 materias que vuelven a evidenciar el buen criterio de la Fundación General de la UMA. A la hora de seleccionar los ejes temáticos de esa jornada, que serán emociones, cuerpo y ritmo. Y es que tras estos meses tan duros que nos obligaron a transformar la manera de relacionarnos, necesitamos más que nunca de ese contexto humano y de materias que nos devuelvan las ganas de salir a la calle y redescubrir el mundo con nuevos ojos. Estas jornadas también constituyen un espacio común para el encuentro, para la participación y para el debate entre adolescentes, comunidad educativa y familias, aportando formación e información y promoviendo la creatividad y autoestima de nuestros jóvenes, a la par que potenciamos la empatía y apoyo a las familias y profesores. Abordar con rigor y una visión amplia y multidisciplinar uno de los periodos más complejos de la experiencia humana, en la que los niños y niñas comienzan su transformación en los adultos que serán mañana, constituye la mejor garantía de futuro para nuestras nuevas generaciones. Y hacemos un esfuerzo muy importante de las administraciones para dotaros de herramientas con las que poder hacer frente a este mundo cada vez más desigual, más competitivo y con tantos retos y logros que tenemos que superar. Fijaros que, aunque no es nuestra competencia la educación, pero sí es nuestra incumbencia formar a los jóvenes del día de mañana. Y ya empezamos desde muy pequeñito, y se lleva muchos años trabajando con la Escuela de Madres y Padres, porque precisamente muchas madres y padres decíamos aquello de que los niños y niñas no vienen con manual de instrucciones y que necesitamos de algún tipo de herramientas que nos ayudasen a dar esos primeros pasos como padres y madres. Luego continuamos con los talleres de medio ambiente y sensibilización que se celebran en primaria y continuamos con estas charlas sobre adolescencia que continúan a partir de secundaria. Y además estamos muy satisfechos porque empezamos hace unos años con los cursos de verano de la UMA y hemos logrado transformarlo en algo que creemos que es mucho más importante y más útil para la ciudadanía de Benalmádena y sobre todo para nuestros jóvenes, que son este tipo de conocimientos, este tipo de aspectos que tenemos que aprender y que nos sirven de herramientas para enfocar a esta sociedad, como he dicho, cada vez más competitiva, desigual y con tantos retos y logros que tienen que superar nuestros jóvenes. Así que, sin más, a continuación le voy a ceder la palabra a la directora académica del área de formación de la Fundación General de la UMA, Elsa Marina. No, bueno, Elsa no ha venido. Ha venido María Luisa María del Águila. Y le dejo la palabra a ella, ¿vale? Muchísimas gracias a todos y a todas y espero que sean de provecho estas charlas. Yo quiero sumarme pues en primer lugar a esa bienvenida a todas las personas que estáis hoy aquí y a quienes nos están recibiendo en los centros, como decías, esa bienvenida y esa gratitud.
Estas jornadas son posibles gracias a la suma de muchos esfuerzos. En primer lugar, el trabajo, la verdad que muy fácil con el Ayuntamiento de Benalmádena. Es muy fácil coordinarnos con vuestros equipos y os lo agradecemos mucho porque eso efectivamente redunda en la calidad de las jornadas. También, por supuesto, a los centros que año tras año abren las puertas a esta iniciativa. Hemos comentado estos días con el profesorado las dificultades, la cantidad de exigencias que tiene la educación y aún así siguen poniendo energía en aspectos que muchas veces no están dentro del currículum oficial, pero que sabemos que son fundamentales para al final para una sociedad más sana y más feliz, ¿no? Y para que tengamos una sociedad sana y feliz, la adolescencia es una etapa de la que nos acordamos poco y muchas veces nos acordamos para señalar lo que no encaja en nuestros esquemas de personas adultas. Es un lujo poder haber transformado este antiguo curso de verano que tienen una duración muy cortita en un mes entero de formación y de disfrute para buscar para perseguir ese objetivo. Estas jornadas forman parte del ciclo UMA en la provincia, en el que lo que pretende la universidad es esa palabra que utilizamos tanto, descentralizarse y estar en muchas localidades. Empezamos hace 5 años. Tenemos ya 10 municipios que se han sumado, pero es cierto que la duración y la magnitud de las jornadas de adolescencia de Benalmádena las hacen destacar en muchos sentidos. Así que por mi parte, pues nada más, esperar que os resulte interesante, fructífero y que las disfrutemos tanto hoy como la semana que viene. Tenemos a Nayara Malnero, la siguiente a David de Morgana y seguimos en los institutos pues todas las mañanas. Me gustaría agradecer todo el trabajo que se hace tanto desde la parte de la Fundación General de la Universidad, porque como ha dicho Luisa María del Águila, es muy fácil trabajar con la Fundación a la hora de organizar estas jornadas, que aunque pueda parecer a veces que no lleva mucho trabajo, es un trabajo detrás que lleva de un componente humano maravilloso y que desde enero que empezamos con este calendario, la verdad que agradeceros lo fácil que nos lo ponéis todo, Cristina, que tú sabes que siempre... Y luego agradecer a mi compañero, en este caso Pablo Centella, y a su equipo, tanto los técnicos de sonido como a su técnico o a su técnica María Dolores, también la coordinación que tienen con nosotros a la hora de cedernos esta instalación, a la hora de abrirnos las puertas de esa comunidad educativa. Si hay aquí profesores o profesoras, directores de los diferentes centros educativos, gracias por abrirnos las puertas, porque sé que estamos en una situación de pandemia. El año pasado fue muy complicado la organización de estas jornadas, porque además fue justo cuando empezaron a repuntar todos los casos en noviembre, y aún así fuisteis unos valientes que nos dejasteis entrar, que organizamos además todos los talleres con la máxima normalidad posible dentro de esa etapa tan anormal que veníamos en ese curso que fue tan extraño. Así que agradecerlo, porque sé que había mucho miedo y aún así nos abristeis las puertas, y al final lo que se trata es que de los alumnos y las alumnas que hay en los centros educativos sientan la universidad más cerca, porque a veces estamos en los institutos que la universidad lo vemos como ese ente lejano que no tiene nada que ver con lo que estamos viendo en los institutos, y a veces le rompemos un poco el esquema, o rompemos todo el esquema que tenéis de organización del curso y metemos ahí lo que espero que sea un soplo de aire fresco para todos. Y luego me tenéis que permitir este agradecimiento especial, que es a mi técnico de juventud, a Blas, porque esto es un trabajo de equipo, pero que al final sin ti
esto no sería posible porque cargas tú con la mayoría de toda la organización, así que mi agradecimiento público desde aquí porque no podía ser de otra manera. Y ahora ya, sin perder tiempo, voy a presentar a la ponente que tendremos hoy, que es María Caso. Ella es una productora cultural cuyos proyectos se centran en desfilar las divisiones entre arte y educación, lo académico y lo popular, la teoría y la práctica, en desarrollar una educación contemporánea y en transformar los formatos de transmisión del conocimiento. Socia fundadora del colectivo Pedagogías Invisibles, actualmente es jefa de área de educación del Museo Reina Sofía. Doctora en Educación Artística y trabaja desde 2002 como profesora titular en Facultades de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid, puesto que compagina desde 2010 con su labor de socia fundadora del colectivo de arte y educación Pedagogías Invisibles. Junto con su actividad académica, ha desarrollado proyectos relacionados con el arte contemporáneo y la educación en las principales universidades y centros de arte internacionales. Algunos de estos proyectos se desarrollan en Suiza, en Alemania, en Noruega o incluso en Estados Unidos. Así que, sin extenderme mucho más, yo pido un fuerte aplauso para María Caso. Muy bien, pues muchas gracias a todos y a todas y especialmente al Ayuntamiento de Benalmádena por invitarme y a la Universidad de Málaga por hacer lo mismo y sobre todo por preocuparse tanto por una franja de edad tan importante como es la infancia y la adolescencia, que como vamos a ver hoy está sometida a unas grandes presiones y una de esas principales presiones es la presión de la imagen. Cuando la invitación se hizo pública y me dijeron que querían hablar sobre cuidados, yo les propuse hacer este taller de autocuidado visual porque realmente creo que en estos momentos una de las violencias más grandes que tenemos sobre nuestros ojos, podríamos decir, son las violencias que llegan a nosotros a través de las imágenes. Entonces, esta charla que va a tener ahora mismo lugar, que va a ser aproximadamente 1 hora de duración, vamos a tener como 2 partes. Va a haber una primera parte, podríamos decir más teórica, aunque no va a ser teórica en absoluto, va a ser práctica porque vamos a ver muchas imágenes, pero vamos a aprender a analizarlas. Y en la segunda parte sí que vamos a hacer un pequeño taller en la que voy a proponeros que todo lo que hemos aprendido en la primera parte lo pongáis en funcionamiento en la segunda. Además, no quiero dejar de decir que esta mañana este ciclo de charlas se complementaba con una charla en un instituto. Entonces hemos estado en uno de los institutos que hay aquí, en Benalmádena. Hemos estado trabajando con alrededor de 80 chicos y chicas de segundo de bachillerato. Y ha sido realmente impactante para mí, yo creo que para todas las que hemos participado, en ver la enorme cantidad de imágenes que estos chicos y estas chicas consumen al cabo del día, que nos han dicho que consumen alrededor de 6 a 7 horas de visionado del teléfono, y la falta de conciencia y de pensamiento crítico sobre todas esas imágenes que consumen en su día a día. Esas imágenes hemos estado analizándolas, nos hablaban de series, nos hablaban de películas, por supuesto, nos hablaban de montones de imágenes que aparecen en las redes sociales y muy especialmente hemos estado haciendo un taller de stickers, que no sé si sabéis lo que son. Entonces, estas pequeñas imágenes a las que no les damos mucha importancia, hemos estado un poco analizando con ellos cuáles son las que utilizan en su día a día y realmente ha sido muy impactante porque la cantidad de violencia, fundamentalmente había 2 grandes tipos de imágenes pornográficas y imágenes de ultraviolencia, y estos adolescentes utilizan esas imágenes como si fuesen cualquier otra, ¿no? No han sido capaces realmente como de hacer esa reflexión crítica de estas imágenes nos están influyendo y que yo al cabo del día lance 30, 40, 50 stickers que están con estos contenidos, evidentemente tiene una influencia en mi vida y en la vida de los que nos rodean, ¿no? Entonces, por eso es tan importante el taller que hemos hecho esta mañana en las escuelas, por eso yo creo que también es tan importante el taller que vamos a hacer ahora, para que los que estáis aquí, que fundamentalmente sois maestros, maestras infantil, de primaria, de secundaria, me imagino, y también padres y madres, tomemos conciencia de que la única forma que tenemos de defendernos de las imágenes es analizarlas, aprender a analizarlas y aprender a ver el enorme poder que tienen. Y eso es un poco lo que vamos a hacer ahora en esta hora que vamos a estar juntos. Bueno, pues vamos a empezar con esta imagen que tenemos aquí, que me imagino que todos los que estamos en esta sala sabemos qué imagen es, ¿no? ¿Hay alguien que no conozca a esta familia? Bien. Entonces vamos, el primer paso bien. La segunda cosa que hago siempre cuando proyecto esta imagen es hacer un pequeño examen a la audiencia.
Y voy a hacer ese mismo examen hoy aquí. Entonces, lo primero que os quería preguntar es si sabéis el nombre del, sobre todo el que parece el padre de esta familia. ¿Sabéis cómo se llama? Homer, muy bien. ¿Y sabéis el nombre de la hija mayor? Lisa. Bien. ¿Y sabéis el nombre de la madre? Marge. Maggie es la hija pequeña. Vale. Un poquito más difícil. ¿Sabéis el nombre de la persona que está en el Badulac, en la tienda que vende cosas a los Simpson? Apu. Muy bien. ¿Sabéis el nombre, esto ya es un poco más difícil, del director del instituto? Skinner, muy bien. Vale, y ahora ya es como la pregunta más difícil de todas. ¿Sabéis el nombre de las hermanas de Marge? Patty y Selma, muy bien. ¿Y Patty y Selma se depilan o no se depilan? No se depila por aquí. La concejalía de infantil va muy bien, ¿eh? Se lo sabe muy bien los Simpson. Muy bien. Vale, y ahora, después de que hemos hecho todo este repaso y hemos visto que en esta imagen tenemos montones de información, mi segunda pregunta sería, ¿tenéis esta misma información de la familia que vive al lado vuestro? ¿Sabéis si se depilan o no se depilan las hermanas de la mujer que es la madre de la familia que vive al lado vuestro? No. ¿Vale? ¿Y qué conclusión podríamos sacar de lo que acaba de ocurrir ahora? Pues de que tenemos mucha más información de la hiperrealidad que de la realidad misma. Y este concepto de hiperrealidad es un concepto súper importante, súper central en nuestras vidas, pero que por desgracia no conocemos, que se define como el conjunto de imágenes que son más importantes de la realidad que la realidad misma. O sea, ahora mismo realmente el constructo de imágenes que tenemos en nuestra cabeza que configuran, nos dan el conocimiento de lo que ocurre fuera, es gigante y muy poderoso, ¿no? Sabemos lo que está ocurriendo en otros países por las imágenes del telediario, sabemos lo que está pasando en no sé qué sitio porque hemos visto una película, conocemos no sé qué porque hemos visto un documental de Netflix, y al final son las imágenes las que nos dan la información sobre la realidad. Pero mi pregunta es, ¿esa información que nos dan las imágenes es realmente la realidad misma? ¿Es la verdad? No, porque esas imágenes, ¿qué les ocurre? Están transformadas, están seleccionadas, están tratadas, están dirigidas, ¿no? Y eso es exactamente con lo que pasa con la familia Simpson. La familia Simpson es, tengo que decirlo aquí, sé que algunos vais a sufrir, pero no es la realidad. La familia Simpson no existe, pero el poder de repetición de esta familia en el imaginario, sobre todo occidental, y todas las veces que pones la televisión aparece la familia Simpson, toda esa construcción de la familia Simpson es tan potente que al final nos parece que son reales. Pero realmente la familia Simpson son unos dibujos. Entonces, aprender a diferenciar entre realidad y representación es una herramienta clave del siglo XXI que en la escuela básicamente se da en las asignaturas relacionadas con las artes y la comunicación audiovisual, que al mismo tiempo son las asignaturas que menos carga docente tienen en la escuela. ¿Qué conclusión también podemos sacar de esto? Pues que al final, vale, yo no voy a decir públicamente que las matemáticas, que el inglés, que la lengua, que la historia no son importantes, pero en un mundo donde los adolescentes se pasan 7 horas al día con un teléfono, creo que aprender a ver las imágenes debería de ser al menos tan importante como el resto de las asignaturas, cuando no es así, ¿no? Es una asignatura que va desapareciendo poco a poco del currículum. Entonces, este concepto de hiperrealidad es clave, lo hemos visto muy bien en lo que ha pasado esta mañana. Creo que en esta mañana ha quedado clave que los adolescentes no confunden, o sea, no saben distinguir entre realidad y representación. Se creen que lo que ven en las series, en la ficción, en el telediario, en sus redes sociales, es la realidad y diferenciar estas cosas no saben hacerlo, ¿no? Entonces, este es un problema gravísimo, que es una de las cuestiones por las que estamos aquí, que queremos trabajar juntos, ¿no? Para poder solucionar esto. Entonces, una herramienta clave es esta. Esto que ocurre en la hiperrealidad, este conjunto de imágenes, además, no es banal. Es decir, las imágenes que nos rodean normalmente no son inocuas, no son frívolas, no están ahí solamente para parecer bonito, sino que tienen
objetivos ocultos. Y la mayoría de los objetivos ocultos están relacionadas con algo que también es muy central en el mundo contemporáneo, que es el consumo. Incluso podríamos hablar del hiperconsumo. Esta imagen que tenéis aquí a mí me parece que también es muy interesante porque es una cosa que se llama fake advertisement, es decir, como publicidad falsa, aunque podría ser una publicidad real. Y veis que son unas chicas que parece que están esnifando un vestido, ¿no? O sea, lo que está reproduciendo esta imagen es un problema que es una adicción al consumo. ¿Consideráis que esta adicción al consumo es real y realmente está ocurriendo ahora mismo en institutos y en nuestras casas, en nuestras familias? Sí, ¿verdad? Pues si esto ocurre es debido también al poder de las imágenes. Además, por ejemplo, las redes sociales, no sé si tenéis muchos adolescentes o no a vuestro alrededor, pero en el momento que están consumiendo TikTok, a mí me pasa con mis hijas que son adolescentes, terminan el TikTok y a la hora están pidiendo no sé qué pantalón, quieren comprarse no sé qué zapatillas de no sé qué marca. El otro día me pidieron una comida rarísima, rollos de canela, que en la cocina española no hay, pero es una cosa que hay en Estados Unidos y empezaron a pedir los rollos de canela. Y entonces, al final, tú crees que cuando estás en las redes sociales estás consumiendo y estás allí viendo lo que ocurre, pero realmente lo que ocurre es que las redes sociales te están consumiendo a ti, ¿no? Hay un concepto que esta mañana también lo hemos tratado y ninguna de las personas presentes en la sala lo conocía, que es el concepto de capitalismo de vigilancia. Y el capitalismo de vigilancia tiene que ver con cómo las redes sociales realmente, aunque nos llegan de forma gratuita, ¿qué es lo que hacen con nuestros datos? Vendérselos a las grandes corporaciones para que las grandes corporaciones tengan información sobre nosotros y nos puedan vender determinadas cosas, ¿no? Y seguro que a todos los que estamos aquí nos ha pasado alguna vez que de repente estás hablando, pues no sé, que te quieres comprar unas zapatillas de no sé qué marca y a los 3 minutos en tu feed del Instagram aparecen esas zapatillas, ¿no? Ya sabéis que por los teléfonos nos están escuchando, ¿no? Lo sabéis, ¿no? Entonces, todo eso es lo que se llama capitalismo de vigilancia y tiene que ver con esta idea de que cuando tú estás exponiéndote a las redes sociales, realmente son las redes sociales las que te están utilizando a ti. Entonces, esto está absolutamente relacionado con el aumento del hiperconsumo. Esto está también relacionado claramente con este capitalismo de vigilancia, que son las nuevas formas capitalistas, en las que hemos dejado de ser ciudadanos y ciudadanas para los estados y ya nos entienden como consumidores y consumidoras. Y esto es muy grave. Solamente que los estados nos vean como consumidores y consumidoras es muy, muy grave porque desaparece todo lo que tiene que ver, digamos, con lo que es ser humano y ya solamente nos ven como compradores potenciales, ¿no? Entonces, creo que la educación artística, la educación que tiene que ver con el análisis de imágenes, todo lo que vamos a tratar un poco en la charla de hoy, es la única herramienta que tenemos para poder desactivar este hiperconsumo, esta hiperrealidad y también lo que yo denomino los terrores visuales. Porque estas imágenes, como decía antes, no solamente nos entretienen, no solamente nos lo pasamos bien cuando estamos viendo una serie de Netflix o de HBO, sino que también estas series tienen unas particularidades, los personajes tienen unos estereotipos, todo lo que está ocurriendo ahí está perfectamente programado y nos llevan a tener determinados miedos que muchas veces no sabemos de dónde vienen y vienen de las imágenes. He seleccionado esta imagen que teníamos aquí, que además ya está un poco pasada, no sé si la reconocéis a la persona que sale, que es Miley Cyrus, pero exclusivamente esta imagen ya nos está hablando de varios de los terrores visuales más importantes que hay en nuestra sociedad. Por ejemplo, esta chica que aparece, es que esto me está fallando y se me ha caído y no sé si al final voy a acabar dando la charla con esto así, pero bueno, da igual. Esta chica que tenéis aquí, ¿cuántos años tiene aproximadamente? 30. Yo creo que menos. ¿Qué hago? ¿Me quedo así o cojo un micrófono? ¿Qué crees que es mejor? Yo creo que ya casi mejor el micrófono. Vale. Pero se me va a volver a caer. Es que es como una cosa súper sofisticada, que solo está en una oreja, pero es tan sofisticada que se cae. A ver. A ver, ahora. Vale, yo lo intento, si no, pasamos otra vez al micrófono de mano. Vale, entonces, bueno, yo creo que tiene menos de 30, pero 28, 25, 24 me da igual. El caso es que mi reflexión es la siguiente. ¿Qué edades tienen estas mujeres que aparecen en la hiperrealidad?
Todas son muy jóvenes, todas desde luego son casi menores de 30 años, ¿no? Vale, entonces si nosotros en esa hiperrealidad que estamos viendo no hacemos más que ver mujeres jóvenes, mujeres jóvenes, mujeres jóvenes, se repiten continuamente las mujeres jóvenes, ¿qué terror desarrollamos? Que es uno de los terrores centrales de la cultura occidental. El terror a envejecer. ¿Vale? Es también un ismo, que no sé si habéis oído este concepto, el de edadismo, que es una especie como de racismo de las personas viejas, pero que evidentemente funciona, ¿no? O sea, cuando tú vas a una entrevista de trabajo y pasas de determinada edad, tienes muchas menos posibilidades de que te cogen que si eres joven. O sea, en nuestra cultura hay una exaltación de la juventud en todos los aspectos, y luego hay cuestiones que a mí me parecen tan increíbles como la cirugía estética, que tienen que ver con cómo seguir siendo joven a pesar de que no puedes serlo, ¿no? Entonces, este sería uno de los terrores, terror a envejecer. Pero ¿qué otros terrores está fomentando esta imagen? Anorexia. Efectivamente, tiene que ver con un terror a engordar. ¿Por qué? Por lo mismo que hemos dicho antes, ¿no? Porque todas estas mujeres que salen en la hiperrealidad, además de ser todas muy jóvenes, son todas muy delgadas. Pero una delgadez ya como extrema, que yo creo que la cantidad de problemas que tenemos de anorexia y bulimia en la adolescencia están relacionadas con la potencia de estas imágenes. ¿Vale? ¿Qué más? El dinero. Evidentemente no es que sea así un traje así sencillito, ¿no? Pero además a esto estaría relacionado con la clase social, ¿no? Es decir, esta imagen está hablando también de alguna manera del poder económico que conectaríamos con la imagen anterior. Entonces estamos hablando aquí de un terror a la pobreza de alguna manera también, ¿no? Y todas estas imágenes hablan de mujeres muy jóvenes, mujeres muy delgadas y mujeres que siempre aparecen como en contextos como muy lujosos, ¿no? Si ahora mismo nos ponemos a pensar en los vídeos de montones de cantantes, siempre los entornos son como de un lujo, unas piscinas, ¿no? Unos helicópteros que bajan, ¿no? Que desde luego no tienen nada que ver con la vida real, ¿no? Pero claro, eso ya va generando, ¿no? Como una constante de deseo, que es lo que hace que nuestros adolescentes y nuestros niños pues tengan unas expectativas puestas en una forma de vida que luego no llega nunca, ¿no? ¿Y qué más? ¿Qué más podríamos ver? Por ejemplo, a mí me llama mucho la atención siempre el tema de la boca, ¿no? Todas estas personas que salen en la hiperrealidad tienen unos dientes perfectos. ¿Os habéis dado cuenta de eso? Entonces eso hace como, yo creo que 15 años que en España no había tanto problema con el tema de las bocas y los adolescentes no tenían tantos aparatos, pero ahora ya es una cuestión, ¿no? Entonces eso está absolutamente relacionado con el tema, ¿no? De la odontología y el desarrollo de una parte de la medicina que también es millonaria y que muy curiosamente no está en la seguridad social, ¿no? Es un poco sospechoso esto, ¿vale? Y luego, además de todas estas cuestiones, vemos que es, por supuesto, una chica blanca. En todas estas imágenes, evidentemente, la raza blanca es la más importante. Y, bueno, pues también hay una cuestión de género, porque es una imagen en la que también se alude o estamos viendo una chica que se está representando como un objeto sexual. Entonces tenemos cuestiones relacionadas con el género, tenemos relacionadas con la clase, tenemos cuestiones relacionadas con la raza, que son tres vectores que son muy importantes, que aparecen en todas las imágenes y que cuando aprendemos a identificarnos nos damos cuenta de que convierten estas imágenes aparentemente frívolas de, ¿no? Esta mujer en no sé qué concierto, no sé qué, aparecen siendo herramientas muy políticas, que acaban hablando de un estereotipo determinado de mujer, de un estereotipo de ser humano con una raza determinada y de un estereotipo económico en el que hay un privilegio de las clases económicas altas. Por lo tanto, esta imagen no es solamente una imagen. Esta imagen es una narrativa política que nos está diciendo qué es lo que tenemos que desear ser. Y el capitalismo consiste en desear eso, pero no llegar nunca a serlo. Entonces, en ese desespero por llegar, ¿no? Es donde al final acabamos comprando, tiñéndonos, yendo al gimnasio, haciendo regímenes que nunca acabamos y metiéndonos como en un loop que, desde luego, yo creo que crea mucho malestar, sobre todo mental. Entonces, si estas jornadas están hablando de autocuidados, de emoción y de salud mental, podernos defender de estas imágenes es vital para poder tener una vida, digamos, de alguna manera sosegada. Hemos visto el hiperconsumo, la hiperrealidad
y los terrores visuales, que desde luego hay muchísimos más. Y en estas primeras 4 imágenes, que son muy interesantes porque lo que hacen es hacernos como una especie de gimnasia mental, me gustaría también preguntar a los presentes y las presentas si hay alguien que no la haya visto. Todos la hemos visto. Y incluso puede que la hayamos visto muchas veces. Porque otra de las cuestiones súper importantes de estas imágenes que constituyen la hiperrealidad es su poder de repetición. Si estas imágenes se repiten una y otra vez, al final acabamos dándolas como verdad, ¿no? Y aquí os animo también a que os preguntéis, cuando un niño o una niña ve esta película de Disney o cualquier otra, ¿cuántas veces la ve? Porque normalmente no la ves 1, ni 2, ni 3 veces, ¿no? O sea, hay una machacona constante con estas pelis. Bueno, estas pelis, pongo el ejemplo de Disney, pero nos serviría cualquier imagen, ¿no? Como cualquier película así como súper famosa. Yo creo que ya ni siquiera son entretenimiento, sino que son la verdadera pedagogía. En estos momentos ya es difícil que la familia, que la escuela, que las religiones enseñen algo a estos niños y a estas niñas que están viendo 6 y 7 horas de teléfono al día, ¿no? Que están 6 y 7 horas interactuando con el WhatsApp, con el Instagram, con el TikTok, porque realmente esas imágenes se han convertido en su principal fuente de información. Y casi todo el conocimiento que generan es a partir de esas imágenes. Entonces, lo que vamos a hacer también ahora es analizar brevemente esta imagen. Porque esta imagen que tenemos aquí, que todos hemos visto, probablemente no nos hemos parado a analizarla. Y es un poco lo que quiero que hagamos aquí. Sobre todo porque vamos a ver también el poder de repetición de esta imagen en concreto. En esta imagen en concreto, sobre todo, se está hablando del estereotipo que cumplen las mujeres y los hombres en la sociedad y de cómo se distribuyen culturalmente sus roles en las relaciones sentimentales. Esta imagen lo que está diciéndonos es cómo nos tenemos que comportar cuando empezamos una relación sentimental con alguien, dependiendo de si somos una mujer o si somos un hombre. Entonces, ¿qué es lo que los contenidos que salen aquí del personaje masculino? Es un salvador, es superior. Bueno, es superior en todos los conceptos, pero hay uno muy importante que es el de clase social. Acordaros que es el príncipe, ¿vale? ¿Qué más? Sí, o sea, evidentemente, bueno, pasivísima. O sea, Blancanieves está aquí como medio muerta, ¿no? O sea, está dormida. ¿Os acordáis que ha tomado la manzana esta, no sé qué? Y está ahí como inconsciente, ¿vale? O sea, que el nivel de pasividad de ella es tremendo, ¿vale? Pero el de él, o sea, tenemos la clase, tenemos la salvación, ¿qué más? El dominio, tenemos la fuerza, que por ejemplo es una de las cosas que ha salido esta mañana. Los chicos todos quieren ser fuertes, estar musculosos, tener aquí las chocolatinas, ¿no? Todos querían lo mismo, era alucinante. ¿Y qué más? ¿Qué otras cosas podemos ver del príncipe? Porque es que a lo mejor el príncipe no tiene ningún interés en dominar a nadie, ¿no? Pero él tiene, o sea, le han puesto esa etiqueta. ¿De acuerdo? Vale. ¿Y ella? Hemos visto que es un rol pasivo, muy pasivo, sumisa, o sea, está abandonada, lo que haga él es lo que va a ocurrir. ¿Qué más? Claro, no tiene ninguna decisión de nada, su cuerpo es una especie de como, o sea, se deja hacer, ¿no? El príncipe. ¿Y qué más? De raza ambos son blancos, ¿sí? Y ella, económicamente, hemos dicho que está en desventaja con respecto al príncipe. O sea, que realmente lo que está reproduciendo esta imagen es una situación de poder totalmente desequilibrada, por un lado. Por otro lado, yo os invito a que os hagáis vamos a pensar en una situación ficticia, ¿vale? Pensar que cualquiera de las personas que estáis aquí en la sala estáis un día muy cansados, vais por un parque y os tumbáis en un banco y os echáis la siesta. Estáis ahí tranquilamente, con los ojos cerrados, echándoos la siesta. Y de repente
aparece una persona que no conocéis de nada y os da un beso en la boca. Vamos a no decir públicamente. Claro, que sería un momento muy súper violento, ¿no? Es que eso sería un abuso. Es que a mí esta imagen me parece que es la reproducción de un abuso. Pero el problema es que cuando ese abuso lo significas positivamente, le das un valor de amor romántico y lo repites hasta la sociedad y hasta la saciedad, ¿qué es lo que estás haciendo con ese abuso? Normalizarlo. Y este es el poder performativo de las imágenes. ¿Vale? Entonces, lo que ocurre con esta imagen de Disney, que tan inocentemente hemos visto miles de veces, es que, digamos que el primer nivel del abuso, el nivel más bajito, más latente, lo normaliza, de tal manera que la cadena de abusos posteriores ya empiezan también a ser normalizados. Y aquí lo que entramos es una cuestión muy central en nuestras vidas, que es la cultura de la violación. Claro, yo muchas veces cuando hablo con profes y con padres y con madres de que esta imagen es la cultura de la violación, todo el mundo dice, esta señora se ha vuelto loca. Pero no es así. O sea, es que realmente estas imágenes lo que están es permitiendo una cadena, como acabo de decir, que empieza aquí y que lleva... Bueno, pues antes hemos estado hablando en la comida, ¿os acordáis de hace 2 años de lo de la manada, ¿no? Entonces, esas cuestiones acaban funcionando en nuestras sociedades porque cuando normalizamos el abuso aquí de pequeño, luego ocurre, ¿no? a otro nivel, con otra intensidad, pero ya lo vemos de alguna manera normalizado. Y aquí aprovecho para deciros que, por ejemplo, el cuento de Caperucita es un cuento que también está hablando de la cultura de la violación. Es decir, Caperucita va con su capa roja, que significa la menarquia, que es la primera regla, y entonces Caperucita en ese cuento está siendo enseñada a no tener relaciones sexuales con el lobo. Pero es que el cuento nadie le enseña al lobo a que no vaya a violar a Caperucita. Es decir, la cultura de la violación empieza porque somos las mujeres las que tenemos que protegernos de la cultura de la violación, cuando debería de ser al contrario. ¿Vale? Y luego también, ya os digo de paso, es que en todos los cuentos Disney a que aparece la sangre, por ejemplo, cuando me parece que es la Bella Durmiente se pincha con la aguja y aparece la sangre, todos esos son momentos de la primera menstruación, de la menarquia. Y todos esos cuentos, sobre todo lo que están es justificando de alguna manera la cultura de la violación, hablándonos a las mujeres, ¿no? De que tenemos que protegernos de esas personas que vienen a violarnos, pero no hay ningún cuento que hable desde otra posición. Entonces, pues todo esto está aquí en esta imagen. Si analizásemos toda la película de Blancanieves, sacaríamos cosas todavía más interesantes, ¿no? Y al mismo tiempo preocupantes. Y si analizásemos, por ejemplo, El Rey León, pues analizaríamos otras. Pero las cuestiones de raza, de género y de clase están siempre insertadas en todas las imágenes. Y yo creo que es muy importante como padres, como madres, como profesores, sentarnos con nuestros alumnos en clase o en el salón de casa y analizar con ellos y con ellas las películas y empezar a ver qué directrices hay de sexo, de género y de raza, ¿no? Es muy interesante, yo lo he hecho mucho con mis hijas, en las películas ver cuántos personajes femeninos hay. Protagonistas normalmente ninguno. Siempre son la novia, la hija, la madre, ¿no? Entonces ya empezar como a desactivar eso es una forma de aprender a leer las imágenes muy interesante. Todo esto que hemos visto funciona de alguna manera en el mundo de las imágenes, pero nos vamos a ir un momento al mundo de la educación. Y en el mundo de la educación, pues si hablamos de la educación formal, lo que tenemos es esto. ¿Y qué os parece si analizamos también un poquito esta imagen? Esta imagen os da buen rollo, mal rollo. ¿Qué os suscita? A mí me da bastante mal rollo. Porque, por ejemplo, a nivel de mobiliario, ¿qué creéis que está potenciando ese mobiliario que hay en el aula? Es una cadena de producción donde cada niño es un sujeto individualizado, ¿vale? Cuando está súper comprobado que estos niños, cuando sean adultos, van a tener que trabajar, hacer trabajo colaborativo y van a tener que aprender a trabajar con los demás. ¿Este mobiliario está impidiendo o favoreciendo el trabajo colaborativo? Desde luego lo está impidiendo totalmente.
O sea, una de las cosas más urgentes que deberíamos hacer en educación es cambiar el mobiliario. ¿Cómo es el cuerpo de estos niños? ¿Cómo están durante toda la jornada escolar? Sentados 8 horas. Niños y niñas de 10, 8, 6, ¿no? ¿Qué os parece? ¿Os parece normal? A mí me parece una aberración, pero así sigue funcionando, ¿no? Estos niños y estas niñas están en esta imagen con cuadernos, con lápices. Fantástico, me encanta, yo leo muchísimo, tengo mis cuadernos, pero es que yo también utilizo un móvil y una tablet y un ordenador, y estos niños también. Y resulta que en esta foto la tecnología ha desaparecido por completo. O sea, hay una fractura enorme entre lo que ocurre en el aula y lo que pasa fuera. Y no quiero seguir más, ¿no? Quiero decir, esta imagen es absolutamente contradictoria con cualquiera de estas. Vivimos en un mundo cada vez más capitalista, más lleno de terrores visuales, con unas fuerzas del entretenimiento brutales, y el aula es esta, que es un aula como del siglo X. Entonces, aquí hay una contradicción absoluta, y esta es una de las cuestiones por las que es tan importante la política y es tan importante entender las políticas públicas para deshacer esto, ¿no? Y, sobre todo, porque al final lo que ocurre con las instituciones educativas, incluyo también la universidad y los museos y todo lo que tiene que ver con educación, es que acaban haciendo una cosa terrible, que es que acaban matando la pasión por el conocimiento que tiene cualquier niño y cualquier niña y cualquier adolescente. O sea, la escuela se convierte en lo contrario de lo que tiene que hacer. Tendría que ser un sitio que fomentase toda esa pasión por conocer, y al final la escuela lo que está haciendo es matar esa pasión por el conocimiento, ¿no? Además, lo hacemos a través de una herramienta terrible, que seguramente que todas las que estamos aquí también la hemos sufrido, que es la educación bulímica. Esta educación que consiste básicamente en memorizar datos el día antes del examen, luego los vomitamos en el examen, y según termina el examen, ¿qué ocurre? Que nos hemos olvidado de todo lo que ocurre ahí. Eso sí, pasamos al grado siguiente, porque certificar sí que nos certifican. Pero aprender, ¿hemos aprendido algo? Yo creo que no. Con lo cual, a través de todo lo que llevo haciendo ya a lo largo de muchos años, es descubrir que la educación, tanto en la escuela como en la universidad, como en las casas, muchas veces es una farsa, ¿no? Yo creo que muchas veces los profesores y los padres hacemos como que enseñamos, los niños hacen como que aprenden, pero realmente la educación no sucede. Y para que la educación suceda, yo lo que voy a daros ahora son unas pequeñas pautas para que esta educación en las imágenes se ponga en funcionamiento en los contextos que os parezca pertinentes. Lo que os voy a dar ahora son ejemplos que podemos utilizar si somos docentes, si somos padres, si trabajamos pues no sé, en este mismo centro cultural. Es decir, son pautas que además nosotras mismas también podemos utilizar cuando estamos viendo imágenes, aunque realmente no hace falta que se los contemos a otras, ¿no? Y la primera cuestión importante es que aprendamos a diferenciar entre dos grandes tipos de imágenes. Perdón, que está aquí en inglés, creía que lo había cambiado. Que son las metanarrativas y las micronarrativas. Vamos a ver primero un ejemplo. Aquí. Vale, esto sería una metanarrativa o una macronarrativa. Porque las macronarrativas y las macro o las meta tienen que ver con las imágenes que están generadas desde los discursos del poder. ¿Cuál sería aquí el enunciante de esta imagen? Disney, ¿no? Disney y toda la industria del cine de Hollywood es uno de los principales enunciantes de imágenes con más poder en todo el mundo. Ahora bien, estas macronarrativas normalmente se contrarrestan con lo que podemos llamar micronarrativas. Y aquí tenéis a una de mis artistas favoritas, que se llama Dina Goldstein, que es una artista que tiene una serie genial que se llama Fallen Princess, Princesas Caídas. Y en estas imágenes lo que hace es presentar la vida de las princesas Disney 10 años después de casarse con el príncipe. Entonces, aquí podéis ver claramente que lo que le vendieron a Blancanieves pues no se cumplió.
porque Blancanieves está aquí con 4 hijos, el príncipe, pues así en estos momentos parece que le apetece más ver los caballos en la tele, el castillo tampoco es que fuese como así súper lujoso, ¿no? Y yo creo que esta imagen representa realmente muy bien lo que ocurre después de que te has casado con el príncipe. Porque todas las películas Disney hablan de hasta que te casas con el príncipe, pero ninguna habla de qué pasa después. Entonces, ¿esta imagen os parecería interesante para poner en un aula infantil? O sea, sería fantástica. Porque los niños de infantil, igual que ven esta perfectamente y la identifican y se enteran de todo, lo hacen con esta. Pero en esta, ¿qué aprenderían? Además, a desarrollar un poquito el pensamiento crítico, ¿no? Y hacer una serie de conexiones que aquí no hacen. Fijaros que esta imagen también es muy política, pero está en un desarrollo político que tiene que ver con esto que hemos dicho, ¿no? De el abuso. Mientras que esta imagen lo que te está contando es algo muy interesante, que es un poco la desactivación de una serie de, como de estamentos y de instituciones sociales súper poderosos, pero que en estos momentos yo creo que están súper en crisis, ¿no? O sea, en estos momentos la pareja es una de las cosas que tenemos que reinventarnos, porque realmente a nivel social es algo que está fallando y que está haciendo aguas por todos los lados. Porque, entre otras cosas, nos han contado que lo que va a pasar es esto y lo que pasa es esto. Entonces, ¿veis la diferencia de las dos imágenes, ¿no? Esto sería un metarrelato, un macrorrelato, y esto tendríamos un microrrelato. Entonces, yo siempre creo que es tan importante aprender a analizar microrrelatos como macrorrelatos. Un niño, una niña, un adolescente en su clase, en la universidad, con sus padres, tiene que ser capaz de analizar esta imagen. Y yo creo que ahí tenemos que estar sentados los padres y las madres diciéndoles, fijaros lo que pasa aquí, el papel pasivo de la princesa, todo lo que hemos visto aquí. Y luego ponerles otras imágenes y otras narraciones, porque si no, nuestros hijos solamente van a ver Disney. Es verdad que llegar a las micronarrativas es bastante más difícil, porque son imágenes que están muy ocultas, que no están, ¿no? en cualquier sitio, pero ahora con Internet es mucho más fácil llegar a ellas. Vamos a seguir viendo algún ejemplo de macro y micro. Aquí tendríamos la oposición. Por ejemplo, bueno, todas conocéis la publicidad de Calvin Klein, ¿no? Vale. Esta imagen, ¿os parece que es un macro relato? Sí, ¿no? Entonces lo ponía ahí. Pero, ¿por qué? ¿Qué es lo que hace que esta imagen la entendamos como un relato hegemónico, un relato que está contando como una verdad suprema? Volvemos a tener una persona de raza blanca, volvemos a tener una persona joven, volvemos a tener un cuerpo súper perfecto, ¿vale? Es decir, que todo lo que se está enunciando es una narrativa de un determinado tipo de poder. Se está hablando de un estereotipo de belleza. Aquí podríamos empezar otra vez a tirar de todos los terrores visuales. Podríamos incluir, yo qué sé, la depilación, ¿no? Con láser, porque, vamos, no tener casi ningún pelo es casi difícil, ¿no? Y bueno, pues digamos que casi todas las grandes modas y las grandes empresas de moda trabajan con macrorrelatos visuales. Pero si nos vamos otra vez a los artistas, resulta que los artistas hacen estas cosas, ¿no? Aquí tenemos una contrapublicidad de un colectivo de artistas que trabajan, que se llaman Adbusters, que es como descomponedores de publicidad, y ellos lo que hacen es coger las imágenes de Calvin Klein o las imágenes de otras grandes marcas de moda y deshacerlas, ¿no? Y entonces aquí, una vez más, tendríamos el macrorrelato y el microrrelato. A mí me parece que es muy interesante verlos siempre, ¿no? Así, ¿no? Como qué es lo que nos cuentan las grandes marcas del poder, qué es lo que nos cuentan los artistas, los activistas de la imagen, las personas que se salen de las campañas de publicidad, etcétera, etcétera. Y cómo al final nos están haciendo, ¿no? Como una visión del mundo completamente distinta.
Y esta noción de macro y micro relato para mí ha sido súper importante. Yo cada vez que veo una imagen la sitúo en uno de los dos lados. El arte contemporáneo, que es lo que yo me dedico básicamente, sería el micro relato, y los macro relatos tendríamos toda la publicidad, las imágenes de las redes sociales, el cine de Hollywood, etcétera, etcétera, etcétera. Eso no quiere decir que todo el cine sea un macro relato. Pero cuando estamos hablando de cine de autor o de películas más pequeñas, películas críticas que muchas veces las vemos y nos hacen pensar cosas que a lo mejor no queremos pensar, ahí estamos en microrelato. Y cuando vemos Pretty Woman o, no sé, Juego de Tronos, estamos en macrorelato, claramente. Hay una cosa muy importante, además de saber lo que es un macro y un microrelato, que es ver que los macrorelatos tienen un mensaje invisible, mientras que los microrelatos tienen un mensaje más visible. Por ejemplo, uno de los ejemplos más buenos para entender esto que os voy a decir es esta portada del Times en el que salió Obama por primera vez retratado. Era la primera vez que esta revista tan famosa en Estados Unidos cogía a una persona afrodescendiente y la colocaba en la portada de la revista. Y además, evidentemente, aquí Obama tiene una pose de poder enunciada por muchas cuestiones. Una de ellas es que, como veis, Obama está haciéndonos un contrapicado. O sea, nosotros nos estamos situando casi por debajo de Obama y nos lo están situando, ¿no?, como una persona superior. Entonces, de alguna manera, esta imagen nos está contando que Obama va a ser el siguiente presidente de Estados Unidos y que es una persona superpoderosa. Pero hay un pequeño detalle que está contradiciendo ese mensaje. ¿Hay alguien que pueda adivinar cuál es ese pequeño detalle? ¿El qué? No. No. Es que nos las dan con queso todo el día con las imágenes. ¿Perdón? No. No. Lo que nos están dando con queso en esta imagen es que Obama detrás tiene unos cuernos, ¿vale? Es decir, esta imagen que está súper analizada, es imposible que nos hayan dado cuenta que los dos picos de la M los tiene detrás, ¿vale? Y esto se suma a que meses después, y también por toda esta revolución que supuso la presencia de Obama en los grandes relatos visuales en los que por primera vez personas afrodescendientes tendrían posiciones de poder, aparece este jugador de baloncesto, que no me acuerdo cómo se llama, en la portada del Vogue, evidentemente con esta especie de versión contemporánea de La Bella y la Bestia, y una vez más aparecen los cuernos detrás del personaje afrodescendiente, ¿no? Entonces, todo esto es lo que ocurre en los macrorelatos. Los macrorelatos nos la cuelan, o sea, hay mensajes que no nos damos cuenta. Si no somos capaces de adiestrarnos a analizar bien las imágenes, lo que ocurre es que nos están diciendo cosas que contrarrestan o incluso contradicen el mensaje principal. El mensaje principal es que este señor va a ser nuestro presidente de los Estados Unidos, pero por otro lado nos están diciendo que es un diablo, ¿no?, que es lo que nosotros asociamos cuando vemos a una persona con cuernos. Entonces, claro, son mensajes totalmente contradictorios. Mientras que las imágenes que podríamos decir que serían los microrelatos, como antes hemos visto, pues no hay trampa ni cartón, no hay mensajes subliminales. Lo que dicen los artistas, los activistas, las personas que están haciéndonos reflexionar con las imágenes no tienen este segundo mensaje por detrás. Son imágenes que claramente lo que dicen es lo que quieren decir, ¿no? Entonces, aprender a ver cuáles son los mensajes invisibles de los macrorelatos es otra de las cuestiones súper importantes cuando estamos intentando analizar una imagen. Y la otra cosa importante para analizar es la diferencia que hay entre los personajes de exaltación y los personajes de mofa. Cuando estamos hablando de personajes de exaltación, estamos hablando de todos estos estereotipos que están en las redes sociales y que están produciendo los terrores visuales que hemos visto antes. Si hiciésemos una imagen de exaltación del cuerpo femenino, evidentemente aquí tenemos uno, no hace falta que explique mucho más, tiene todos los condicionantes que hemos visto anteriormente, pero estas imágenes de exaltación no podrían funcionar sin otras imágenes que son las imágenes de mofa. Y las imágenes de mofa
son, pues, por ejemplo, esta que tenemos aquí. De repente aparecen mujeres mayores, mujeres con sobrepeso, ¿no? Mujeres que están como mal peinadas, ¿vale? Ahora mismo me viene a la cabeza Carmele Marchante, la propia Belén Esteban. O sea, en el universo que tenemos de imágenes a nuestro alrededor, pues por un lado están las modelos, ¿no? Isabel Preisler, su hija Tamara Falcón, no sé qué, que eso todo podríamos hablar como más o menos como imágenes de exaltación, pero luego por el otro lado tenemos este tipo de imágenes también en las redes sociales, ¿no? Ahora mismo estaba pensando en Úrsula, que sabéis todas que es una pulpa, en La Sirenita, ¿no? Que por supuesto es una señora mayor, gorda, no sé qué. Entonces, como todas las imágenes tienen siempre estos dobles personajes, ¿no? Siempre hay un personaje de exaltación, pero también un personaje de mofa. Y es muy interesante ver los personajes de mofa. Esta mañana en el instituto los alumnos nos decían, no, es que es muy importante el humor. Sí, sí, es muy importante el humor, pero cuando el humor lo que hace es subalternizar a determinados estereotipos y convertirlos en imágenes que te ríes de ellos, no con ellos, ¿no? Entonces la cosa cambia mucho. Y qué casualidad que normalmente todas estas imágenes de mofa, pues ya vemos que no, son de razas diferentes a la blanca, normalmente son mujeres, son personas de raza pobre, de carácter económico pobre. Entonces siempre las imágenes de mofa están en una dirección y no están en otra. Bueno, pues estos son los tres conceptos importantes que tendríamos que analizar: exaltación y mofa, mensaje visible, mensaje invisible, la diferencia entre metra y microrrelato. Y ahora lo que vamos a hacer es un ejercicio. A ver si podemos poner las imágenes que hemos seleccionado. No sé cómo vamos de hora, porque hemos empezado como a las 5:30. ¿Son más o menos las 6? Uy, 6:20. Vale, pues entonces vamos a hacerlo un poco más rápido. Pero ahora hemos seleccionado una serie de imágenes y lo que quiero es que aprendamos a analizarlas así un poco por encima, ¿vale? Entonces, la primera imagen que os presento es esta. Me imagino que todos sabréis lo que es. ¿Hay alguien que no sepa lo que es? Es Juego de Tronos. Vale. Yo tampoco la he visto, pero sé perfectamente que es Juego de Tronos. O sea, la imagen esa de las espadas y los personajes, ¿no? Vale, entonces, primera pregunta. ¿Juego de Tronos qué os parece? ¿Un macro o un microrrelato? Macrorrelato, ¿no? Estamos todas de acuerdo. Vale. ¿Cuál es el tema de Juego de Tronos? El poder y la guerra. ¿Vale? También estamos todos de acuerdo con eso. Bien. ¿Creéis que dentro de Juego de Tronos, además, hay como mensajes invisibles? Por ejemplo, la cultura de la violación a tope por todos los lados. Hay también como mucha cuestión, desde mi punto de vista, de raza, siempre como unas culturas como los elfos, ¿no? Como tal, es todo como raza aria. Cuando aparecen personajes negativos son más pequeños, más oscuros, ¿no? Ahí podríamos ver un montón de cosas. Y con respecto a los personajes de exaltación y de mofa, ¿podríamos encontrar dentro de la propia serie? Sí, ¿no? Permanentemente. Y de hecho, el tema es que no existen solo de exaltación o solo de mofa, sino que van juntos para poder contrarrestarse. Vale, y ahora vamos a pasar a la siguiente imagen, que es este cuadro tan bonito, que me imagino que todas conocéis. Este cuadro también trabaja sobre la guerra, ¿no? ¿Pero en qué dirección? ¿Igual que Juego de Tronos o al revés? Es un cuadro que está ensalzando de alguna manera la guerra o está criticando la guerra. Está criticando la guerra, está hablando además de una guerra real, una guerra cercana, un momento súper duro de la historia de España, ¿no? O sea, aquí tenemos como un montón de información. Entonces, aquí hablaríamos de macro o de microrrelato. De microrrelato. Y, por supuesto, ¿no? El Guernica no tiene tampoco ningún mensaje invisible. O sea, es que todo lo que quiere contar el Guernica está en el propio cuadro, que en el fondo, ¿no? Es una crítica a lo que pasó en el pueblo de Guernica, es una crítica al concepto de violencia en sí mismo, ¿vale? Luego, otra cosa que podríamos hacer es revisar eso en la figura de Picasso, que eso yo creo que también es importante, pero en cualquier caso, en el cuadro lo que se está haciendo es esa crítica de la guerra.
¿vale? Y aquí, como veis, en los microrrelatos desaparece un poco esta idea de la imagen de exaltación y de mofa, porque no son necesarios, ¿no? O sea, el propio mensaje está tan claro que no se necesita hacer como ese juego un poco sucio de poner las imágenes de mofa y las imágenes de exaltación. Vamos a poner otro ejemplo. Entonces, una de las cosas que a mí me ha quedado me ha afectado mucho esta mañana es que cuando hemos estado hablando con estos alumnos de segundo de bachillerato y hemos visto sus stickers, había muchísimas de porno. Pero del porno, el porno mainstream, ya sabéis que el porno mainstream es como el porno más general que hay en toda la red y que es una de las imágenes más vistas y que es una de las grupos de imágenes que más potencia tienen en nuestra vida diaria. De hecho, por eso es tan urgente que las concejalías de infancia y adolescencia hagan planes de educación afectivo-sexual, porque cuando no hay esto en las escuelas, quien acaba educando a los niños y a los adolescentes en la vida sexual es el porno. Y así pasa lo que pasa, ¿no? Entonces, hemos estado seleccionando imágenes de porno, pero hemos decidido no ponerlas porque eran tan bestias que era mejor no ponerlas y al final hemos puesto esta, ¿no? Pero ahora mismo, si tuviésemos aquí cualquier imagen de porno, podríamos hacer lo mismo. Yo os preguntaría, ¿estas imágenes son macro o microrrelato? Macrorrelato. En este caso hay mensajes visibles, invisibles, hay muchos invisibles. O sea, las imágenes del porno también están hablándonos de un estereotipo de belleza, de unas prácticas sexuales muy concretas, están hablándonos también de raza, están casi siempre situados en mansiones súper lujosas, es decir, estamos otra vez con esos terrores visuales, ¿no? en las imágenes del porno todo el tiempo. O sea, que no solo estás aprendiendo porno, estás aprendiendo muchas más cosas cuando estás viendo estas imágenes. Y ¿las imágenes del porno tienen mofa y exaltación? Pues claro que sí. Sobre todo tienen mucha exaltación de unos cuerpos imposibles, ¿vale? Pero en el momento que no eres de los estándares de las imágenes del porno, estás dentro de las imágenes de mofa. O sea que sí que están trabajando con esas dos ideas, aunque una de ellas no esté especialmente visible en ese momento. Y en cambio, lo que os proponemos a continuación es una serie increíble que se llama Sex Education. ¿La habéis visto algunas de los que estáis aquí? Me alegra que lo hayáis dicho como bien, porque, o sea, con esto yo quiero decir que a mí el sexo me parece una parte súper importante de la vida siempre que se analice de una forma natural y sin tabúes. Y eso es exactamente lo que está haciendo esta serie, ¿no? Es una serie también de Netflix, es decir, que aquí tendríamos macro o micro relato. Claro, o sea, en el canal, que es Netflix, tendríamos un macrorrelato, pero en el contenido es casi un microrrelato, ¿vale? Y el otro día estuve hablando con una profesora de filosofía en Valencia que me decía que ya este año toda la clase de filosofía es analizar Sex Education en clase. Y entonces está trabajando con los capítulos, porque hay capítulos que están trabajando cosas como súper interesantes, ¿no? Además, con una estética súper contemporánea, que es una de las cosas que pasa, ¿no? Cuando llegan a la gente de los institutos para dar clases de educación afectiva sexual, todo es como feo, ¿no? Como que no es nada sexy. Y en cambio, Sex Education es una serie, ¿no? Fantástica y que cuenta cosas súper contemporáneas y con una estética muy contemporánea, ¿vale? Y luego, ¿hay mensajes visibles o invisibles? Pues sí hay mensajes invisibles, pero una de las cosas que hemos estado viendo esta mañana es que hay mucha diversidad. Hay muchas personas de razas que no son de la blanca, muchas personas con tipos de acercamientos al afectivo sexual distintas, hay personas trans, hay chicos gays, hay chicas lesbianas, luego están los padres y las madres también incluidos en todo ese circuito. Es decir, que es una serie que está hablando de la diversidad de la vida. Y luego, ¿hay imágenes de mofa y de exaltación? Sí, pero es muy interesante ver que todas las figuras de mofa son hombres blancos heterosexuales, que esto es lo que no suele ocurrir. Normalmente esas figuras son siempre de exaltación y en cambio en Sex Education están situados como imágenes de mofa. Ay, es que eso es un poco... Lo estábamos hablando antes con Cristina. Yo creo que es mejor que vosotras la veáis primero y decidáis con respecto a lo que saben vuestros hijos, pero desde luego yo creo que a partir de los 12. Porque claro, ya o sea, el nivel de acceso al porno ha bajado tanto que me parece que está en los 8 años. Entonces, pues claro, es que esta serie lo que hace es como darle un poco la vuelta a todo eso, bueno, teniendo en cuenta que seguimos hablando de una clase alta, sigue siendo una serie anglosajona, o sea, que también aquí hay cuestiones, ¿no?, que también hay que aprender a analizar.
Sí. Uh-huh. Totalmente, totalmente. Por eso digo que 8 años es como, Dios mío, ¿no? Entonces, yo creo que esto podría verse desde los 8 años, pero claro, lo mismo, hay que estar al lado, hay que analizar, hay que ver, hay que sopesar, ¿no? Y al mismo tiempo hay que ver las películas que son los macrorrelatos y hay que analizarlas también. Porque si solamente les diésemos a nuestros hijos... o sea, a mí me costó mucho que mis hijas vieran películas Disney, pero al final se las di porque si no les daba herramientas para analizar las películas Disney las iba a utilizar a ellas, ¿no? Entonces, por eso digo que siempre hay que utilizar 50% de macrorrelato y 50% de microrrelato. Y en esa combinación es donde, ¿no?, está un poco como la salud, un poco mental. Bueno, pues estos son los 4 ejemplos que hemos seleccionado, pero podríamos seleccionar muchos más. Y simplemente quiero terminar ya yéndonos a la presentación general, con una frase del final, que sería esta que he puesto. Entonces, creo que con esto terminamos y si queréis me hacéis algunas preguntas, empezamos un debate, pero si hay algo que me gustaría transmitiros es que la única forma para tener una infancia y una adolescencia sana es dotarles de herramientas críticas visuales. Estas pequeñas cosas, que han sido 3 o 4, que hemos analizado aquí, deberían, desde luego, de darse en la escuela. Y cuando la escuela no lo da por muchas razones, los padres y las madres deberíamos de dárselas a nuestros estudiantes o a nuestros hijos y a nuestras hijas, ¿no? Es un ejercicio que hay que hacer constantemente. A mí me parece que es tan importante como lavarse los dientes y más teniendo en cuenta que el mundo que nos espera va a haber todavía más imágenes de las que hay ahora. Y que esas imágenes son potencialmente súper dañinas y que son herramientas realmente políticas, son herramientas que nos llevan a pensar determinadas cosas, desear determinadas cosas, despreciar determinadas cosas, y la única manera de desactivar esto es enseñando a nuestros niños y a nuestros adolescentes a mirar el mundo críticamente. Y con esto termina la charla. Gracias. Y no sé si tenéis algunas preguntas o ha quedado todo súper claro. Y no sé. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta por ahí? ¿O no? ¿Hay alguien? ¿O lo he hecho tan bien que ha quedado todo clarísimo? Sí. Sí, hola. Hola. Bueno, yo soy profe de alumnos de bachillerato. Wow. Le doy la asignatura de TIC. Ajá. Y el tema este de analizar las imágenes y darle herramientas es un tema recurrente todos los años. Y a mí me produce mucha frustración, porque después de tirarnos pues, un tiempo analizando imágenes, dotándole de herramientas, etc., pasa una semana y ya se les ha olvidado todo. Uh-huh. Y yo trato de analizar con ellos qué ha pasado en esa semana, ¿no? Y al final, si los ves consumiendo imágenes, sí, es que realmente no les da tiempo a analizarlas, porque viendo cómo manejan Instagram, por ejemplo, si le dedican 10 segundos a una imagen, sí, estamos diciendo es mucho. Es mucho. Uh-huh. Entonces, no sé qué tipo de herramientas podemos utilizar que permanezcan en el tiempo, porque al final todo es tan efímero que ellos en el momento lo entienden, lo comprenden, lo analizan, pero en clase de TIC que tenemos 1 hora. Claro. En la vida real no tenemos ese tiempo, ¿no? Entonces, para ver un poco tú qué opinabas. O sea, si esto realmente empezase a funcionar, empezásemos a preguntarnos críticamente por las imágenes en infantil y eso se mantuviese como un elemento constante, transversal, hasta que llegasen al bachillerato, lo tendríamos todo hecho. Porque digamos que ya está como insertado en el cerebro, ¿no? Que es lo mismo que a los padres y las madres deberían hacer desde que los niños son muy pequeños. A mí muchas veces en estos talleres que me dicen, no, porque los niños pequeños, pues no hace falta enseñarles esto, pero es que si es justo donde hay que enseñarlo. O sea, si tú a un niño pequeño de 3 años o 4 años les empiezas a... O sea, la patrulla canina, ¿habéis visto eso alguna vez? Es la cosa más machista, más racista, o sea, es terrible. Entonces ¿vale?
tus amigos en el cole y tú ves la patrulla canina, vamos a podernos analizar los roles de género, los roles de clase, los roles de raza en la patrulla canina con 4 años. Perdón, o sea, es que con 4 años las personas son súper inteligentes. Al final los acabamos cargando, ¿no? Porque no les dotamos de este tipo de cosas. Entonces, creo que el tema es eso. Desgraciadamente, cuando llegan al bachillerato, a ver, siempre hay mucho que hacer, ¿no? Pero entiendo lo que dices de tu frustración con una asignatura de 1 hora. Muy difícilmente eso se puede validar en el tiempo. Tiene que ser más un esfuerzo transversal en todas las asignaturas y tiene que ser algo que ocurra más de una vez a la semana. Pero de todas formas, yo creo que hay que ser como un poco optimistas, ¿no? O sea, el taller que hemos dado esta mañana en el cole bueno, se han ido todos como enfadadísimos, hemos estado como discutiendo con ellos. Yo espero que haya algunos que le haya hecho un clic. Y de los 80, si a uno le ha hecho un clic, pues ya con eso tenemos suficiente, ¿no? Entonces, como no tirar la toalla. Hay siempre alguien que saca provecho de esto, que es capaz de defenderse de las imágenes y aunque sea poco, pues ese poquito, ¿no? Es como un grano de arena, aunque sea un grano de arena al desierto. Gracias. A ti. No sé si hay alguna otra pregunta más. Si hay algún adolescente en la sala que quiere decir algo. ¿No? Muy bien, pues yo creo que lo podemos dejar aquí, ¿no? Así que ha sido un placer y espero que a partir de ahora, cada vez que veáis una imagen, os acordéis de mí y ya no podráis ver nunca más películas tranquilamente. No sé si, Luisa María, ¿quieres venir a dar las últimas palabras? Muchas gracias de nuevo a todas las personas que estáis en la sala, al ayuntamiento, a los equipos de la Fundación y declaro inauguradas las 4ª jornadas de adolescencia de Benalmádena.